Bienvenidos. El día de hoy les hablaremos sobre tipología textual. Nuestro grupo está conformado por Alejandra Ariza, Melissa Bejarano, Jenny Chaparro, Jessica Contreras, Shirley Díaz, Jessica López, Michelle Ramírez, Ruth Riaño, Marisabel Supelano y quien les habla, Zaida Prieto. Estudiantes de 10º semestre del programa de Psicología de la asignatura Seminario de Investigación 3, a cargo de la docente Ángela Patricia Pinzón León. Como lo mencionaba antes, nuestro contenido está basado sobre la tipología textual. Como primero tenemos el texto tipo publicitario, segundo, texto tipo periodístico, tercero, texto tipo instructivo, cuarto, texto tipo histórico y quinto, texto tipo jurídico. El texto publicitario tiene una función principal que es la de convencer o persuadir a sus lectores para que consuman un producto. También se suele utilizar para dar a conocer un producto sin estar vendiéndose directamente. El texto publicitario se puede redactar en diferentes tipos de texto. Por ejemplo, el texto argumentativo, porque expone motivos para que el lector consuma un producto. También como el texto descriptivo, ya que da detalles de ese producto. Y como texto narrativo es cuando se cuenta un poco de la historia de ese producto. Dentro de las características del texto publicitario encontramos unas funciones. En primer lugar, tenemos la función localizadora. En el texto es cuando en el texto se pretende fijar ciertas imágenes para dar mayor impacto. La función complementaria es cuando no se tiene una imagen y el texto es el encargado de aportar toda la información. La función identificadora es cuando se presenta de manera sencilla al producto. Y la función de intriga es cuando la información se va dando de a poco, en diferentes entregas, y así se despierta la atención del lector. A mano derecha podrán observar una imagen de un texto publicitario de Pan Bimbo. La finalidad del texto publicitario. La finalidad básica del mensaje publicitario es la persuasión. Para ello, por medio de signos como palabras, sonidos, imágenes, se crea un discurso en el que se mezclan dos tipos de información, denotativa y connotativa, aunque en la mayoría de los casos esta última sea la predominante. Por un lado, se nos informa del objeto que se pretende vender, se muestran sus cualidades y se invita a un acto de compra posterior, que equivale a la denotación. Por otro, se reflejan pautas de conducta, se asocia el producto con determinados comportamientos, modas, conceptos de belleza o éxito, que sería la connotación. Estructura del mensaje publicitario. El mensaje publicitario constituye un lenguaje sincrético, ya que en él se entremezclan diferentes componentes que se apoyan mutuamente. Primero tenemos la composición del mensaje. Los textos publicitarios se encuentran formados por diferentes elementos como lo son imágenes, textos, dibujos, líneas, colores, que se distribuyen por el anuncio. La forma en que están colocados es significativa. Segundo, componente verbal. Allí nos encontramos con la tipografía. Para resaltar algún elemento del anuncio y llamar la atención sobre él, en los anuncios que llevan texto se hace el uso de la tipografía, jugando con los tipos de letras, su tamaño y color, los espacios entre las letras y entre líneas, el empleo de mayúsculas o minúsculas. Y el mensaje verbal, la información primordial sobre la marca publicitaria la proporciona el eslogan, que debe ser una frase concisa y elocuente que exalte el producto. Junto al eslogan es fundamental la aparición de la marca, que a veces se acompaña de un logotipo. Tercero, componente visual. La imagen que se incluye en los textos publicitarios puede ser fija o en movimiento, fotografía, pintura o dibujo, o bien una simple, aunque a veces no tan simple, combinación de colores, líneas y puntos. La imagen presenta una serie de características que debemos conocer como el grado de iconicidad, es decir, el grado de semejanza que guarda con la realidad a la que representa. Y la imagen capta la realidad solo parcialmente, no en su totalidad. En primer lugar, es bidimensional, pero también presenta otro tamaño, no tiene relieve, la luminosidad no puede ser la que presenta el objeto real. Y por último, tenemos los sonidos, en el caso de la radio, el cine y la televisión.
Tipo periodístico. Los textos periodísticos son aquellos textos cuyo objetivo principal es informar a la población sobre hechos recientes. De aquí se puede deducir que un texto periodístico será siempre un escrito sobre sucesos ocurridos en el presente. Esta aclaración es importante sobre todo cuando se toma en cuenta el medio en el que aparecen diarios, periódicos, entre otros, y el material, es decir, papel muy económico de escasa calidad, donde se imprimen las noticias masivamente y que se desechan una vez leídas. En los textos periodísticos, el nexo con la actualidad es obligatorio, siendo así que tanto diarios como periódicos publican sucesos y hechos de interés general para informar y poner al día a sus lectores sobre los mismos. Características del texto tipo periodístico. El objetivo principal es informar. Los periodistas o comunicadores sociales, al ejercer su profesión, escriben de una determinada manera. Como la intención es informar o comunicar acontecimientos a un público amplio, deberá adoptar un estilo sencillo que capte la atención y sea fácil de comprender. Pero no se trata solo de lograr que la gente lea la noticia, sino de informar los hechos lo más objetivamente posible. En este sentido, la modalidad discursiva, es decir, la forma en que se expresa, será la exposición, la descripción, la narración y el diálogo, en el caso de las entrevistas. Estas características comunes son tres: claridad, concisión y corrección. En claridad, el periodista debe adoptar un estilo neutral, haciendo uso de un español estándar que pueda entender cualquier hablante de la lengua. Esto significa que preferirá una escritura lingüística sencilla y evitará en lo posible modismos regionales. En la característica de concisión, la concisión es la brevedad. Por lo general, los textos periodísticos son breves, cortos, concisos y se entiende a condensar la información. Y por último, la característica de la corrección. Este tipo de textos debe utilizar un lenguaje modélico, aunque no siempre se cumpla. En tanto es vitrina de la lengua, reproduce los usos lingüísticos y los estandariza, pudiendo conformarse en lugar de la legitimación del idioma. No se trata solo de utilizar malas palabras, que también, sino de usar las palabras de nuestro idioma correctamente. Tipos de texto periodístico. Hay dos grandes tipos: los textos periodísticos informativos y los textos periodísticos de opinión. Los textos informativos. La intención de estos textos es la de informar, dar a conocer y explicar hechos y acontecimientos recientes y de interés general. Se subdividen a su vez en noticia, reportaje y entrevista. Noticia. La noticia es un relato de algo que ha sucedido recientemente y es importante para la sociedad. De allí que deba ser reseñada. En los periódicos y diarios, las noticias suelen distribuirse en módulos o secciones de índole temática. Noticias nacionales, internacionales, economía, sociedad, salud, deportes, cultura, etc. Es un texto corto sobre un acontecimiento de actualidad. Las opiniones del autor no aparecen y está escrito en tercera persona. Reportaje. El reportaje, al contrario de la noticia, no necesariamente trata sobre un hecho actual. Es como una noticia que se explica con más detalle y donde tiene cabida un estilo más literario del lenguaje. Lleva la firma de su autor. Es mucho más documentado y amplio y es el resultado de lo que se denomina periodismo de investigación, donde el autor se dedica a ahondar en el tema tratado, pero siempre de interés para la sociedad. Entrevista. Es un texto en forma de diálogo entre el entrevistador y un especialista en algún tema. Cuando es así, se le denomina entrevista de información. Cuando la persona entrevistada es el tema de interés, se le llama entrevista de personalidades. Usualmente hay una pequeña introducción por parte del entrevistador presentando al entrevistado, quién es y datos relevantes, seguido por el cuerpo de la entrevista, esto es, las preguntas del entrevistador y la respuesta del entrevistado. Textos periodísticos de opinión. Estos textos quieren expresar opiniones de sus autores y se subdividen en 4 tipos: el editorial, el artículo, las cartas al editor y la crónica.
El editorial es un artículo de fondo que no se firma, puede ser redactado por cualquier persona de la junta directiva de un medio y expresa la línea editorial de ese diario o periódico, así como su ideología. Su tono es serio y reflexivo y trata temas actuales y relevantes para la sociedad. El artículo tiene una mayor carga subjetiva y una expresa voluntad literaria de su autor. En el artículo, escritores, filósofos, científicos o intelectuales, especialistas en diversas ramas culturales o sociales, escriben, comentan y reflexionan sobre temas importantes con absoluta libertad. El autor da su opinión personal sobre el tema que se esté tratando y no tiene por qué seguir la línea editorial del diario. En cartas al editor, son cartas de los lectores que expresan sus opiniones sobre muchos temas, generalmente de actualidad. A veces también funcionan como vía de protesta o para expresar disconformidad con alguna noticia o tema tratado en el diario. Por último, la crónica es considerada un texto mixto entre la noticia y la opinión. Aunque se redacta en tercera persona, su estilo se inclina más a lo literario, pudiendo a veces utilizar la primera persona. Comparte algunas características con el reportaje, pero suele informar sobre temas de actualidad más reciente. Estructura del texto periodístico. La estructura de los textos periodísticos cambiará de acuerdo a su tipo. Donde más se advierte una estructura fija es en los textos de tipo informativo o noticia. Se compone de titular, epígrafe o antetítulo, que puede o no estar, subtítulo, link o entrada y el cuerpo. Titular. Está destacado formalmente y siempre será en letras más grandes. Su función es captar el interés del lector, pero también delimitar la noticia y resumirla. En términos generales, es la noticia. Antetítulo. Si hay más de un titular, el que lo precede se llama antetítulo. En general, añade información o bien puede precisar más el contenido. Subtítulo. Tanto el antetítulo como el subtítulo pueden aparecer o no. Cuando hay un subtítulo, este funciona como sumario o resumen de la noticia, con los aspectos más relevantes del suceso. Link o entrada. Así se llama el primer párrafo del texto. Es una especie de introducción que informa con algo más de detalle que los titulares sobre de qué trata la noticia. Aquí la información contenida responde a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Cuerpo. La estructura es lo que se llama pirámide invertida, donde se desglosa la información, incorpora antecedentes o consecuencias de lo sucedido, comentarios de testigos, etc., jerarquizando la noticia desde lo más importante hasta lo menos relevante. Esta estructura era muy utilizada antes en los periódicos porque si había que recortar algo de la noticia por razones de espacio y composición, era más fácil que no se perdiera información importante. Se sigue manteniendo porque ayuda a la fluidez de la lectura. Ejemplo del texto tipo periodístico. Una noticia. Se suaviza la cuarentena en Buenos Aires. El presidente de la República dio las claves para el escalonamiento progresivo. Es una rueda de prensa. Alberto Fernández, junto al jefe de gobierno porteño, anunció cómo se volverá de manera paulatina una vida normal y habitual en el contexto de la pandemia del coronavirus entre el 18 de julio y el 2 de agosto. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de Buenos Aires, informó que la cuarentena irá reabriéndose de forma escalonada en 6 etapas y que se hará una evaluación luego de cada una para analizar los datos de contagios o muertes. La primera etapa durará 2 semanas y se irá reabriendo comercios y actividades de manera progresiva. Iglesias y templos podrán abrir sus puertas, aunque la cantidad de personas no puede superar las 10. Los abogados, las peluquerías y los psicólogos podrán comenzar a trabajar y atender a clientes. También se ampliarán las actividades al aire libre de las familias en los espacios públicos y parques desde el lunes 20 de julio entre las 18 y las 10 horas del día siguiente. El jefe de gobierno de la ciudad reiteró que las clases presenciales continuarán suspendidas, al igual que eventos culturales y deportivos, hasta que esta etapa posterior
será después del 7 de agosto. Asimismo, el transporte público estará restringido solo para trabajadores de los sectores esenciales de la economía como salud y alimentación. Estas medidas paulatinas se deben a que luego de intentar reabrir la cuarentena, los casos de contagio se duplicaron de 400 diarios a 800 al día. Tipo instructivo. ¿Qué es un texto instructivo? Los textos instructivos describen de manera clara, ordenada y precisa los pasos necesarios para alcanzar un resultado o meta. Utilizan la función apelativa del lenguaje. La diferencia entre los textos normativos y los textos instructivos es que los textos instructivos tienen como objetivo dar las instrucciones para aprender o hacer algo. Y los textos normativos entregan diferentes normas para regular la convivencia de los seres humanos con su entorno. Características del texto instructivo. Los textos instructivos constan de propósito. Es el objetivo del texto, la finalidad con la que está escrito. También logaritmo o programa, que son pasos ordenados que hay que seguir para alcanzar la meta. Asimismo, la lista de elementos o ingredientes necesarios. En muchas ocasiones se ayudan de gráficos o imágenes que describen los pasos del proceso a seguir, ubicación de los elementos y entre otros. Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos a seguir. Uso de verbos en infinitivo, imperativo o en tercera persona. Utilización de conectores cronológicos para comenzar en primer lugar, en segundo lugar y finalmente. ¿Cómo escribir un texto instructivo? Entonces, organice el escrito en dos partes: el propósito y el logaritmo. También enumere cada uno de los pasos. Respete en la redacción la secuencia cronológica de los pasos del proceso. Utilice verbos en infinitivo, imperativo o tercera persona. Utilice conectores cronológicos. También utilice las palabras adecuadas al tema y escriba oraciones claras y sencillas. A continuación, clases de texto instructivo. Algunos tipos: instrucciones de uso, eslogan, recetas, las guías, resumen de las instrucciones necesarias para desarrollar una tarea, manejar un producto, resolver un problema o llevar a cabo una actividad intelectual o material. Las leyes, los decretos y los reglamentos también son un tipo de texto instructivo y en grueso se caracterizan por su jerarquía, tienen una superestructura por su función pragmática, es decir, por el uso del lenguaje del mismo y por su contextualización, pues esto validará o no el documento. Semánticamente, su contenido equivale a la finalidad del texto o de la comunicación que en él se establece entre el emisor y el receptor. El discurso empresarial es un tipo de texto instructivo porque, aunque es de tipo documental o administrativo, este se caracteriza por su efecto a corto o largo plazo, pues tiene una finalidad entendida como una orden, un acuerdo, solicitud, etc. En él se registran los pasos a seguir o los acuerdos tomados relacionados con el producto que persigue en un determinado tiempo. Ejemplo de texto instructivo: sorbete de melón. Ingredientes: un melón maduro, jugo de medio limón, 4 claras de huevo, 4 cucharadas
de edulcorante, que es un sustituto de azúcar. Primero, la preparación. En la preparación, pelar el melón y quitarle las semillas, cortarlo en trozos y procesarlo junto al jugo de limón hasta convertirlo en puré. Segundo punto, volcar la preparación en un molde que pueda ir al refrigerador y dejarlo hasta que comience a congelarse los bordes del recipiente. Como tercero, batir las claras de huevo a punto de nieve bien firme con las cucharadas de edulcorante. En el cuarto, retirar la preparación del congelador, volcarla en la procesadora y procesar hasta que se convierta en escarcha. En el quinto, incorporar el batido de las claras y mezclar, llevar nuevamente al congelador por espacio de 3 a 4 horas. Sexto, servir el sorbete en copas y decorar con bolitas de melón y hojas de menta. Gracias. Un texto de tipo histórico es un documento escrito que puede proporcionarnos, tras su interpretación, el conocimiento sobre el pasado humano. El objetivo de un texto histórico es acercarnos a la comprensión de una época histórica a partir de los elementos proporcionados en él. De ahí la importancia de situar en el documento su contexto. Hay que desentrañar lo que el autor o autores han dicho, cómo lo han dicho, cuándo, por qué, dónde, siempre relacionándolo con el momento histórico en el que se desenvuelven o se desarrollan los hechos. Características de los textos históricos. Estilo directo y claro. Los textos históricos se reconocen por su estilo directo y claro. El uso verbal en pasado es primordial. Se deben incluir fechas, personajes históricos, los que son principales y secundarios, los lugares, sucesos, las causas de los mismos y las consecuencias que se generaron. En la prosa, el autor de un texto histórico escribe la prosa, respeta el orden cronológico y lineal y en ese sentido asume el papel de expositor. Pueden incluir anécdotas relacionadas con el personaje principal o declaraciones que se hayan hecho. Análisis personal. El historiador suele incluir análisis propios de los sucesos tratados, interpretados según su visión, aunque sean textos objetivos en el sentido de que los acontecimientos y las fechas son indiscutibles, la interpretación que se haga de ellos e incluso la elección de los hechos a estudiar marca siempre una postura ideológica. Clasificación. Es necesario antes de comentar un texto determinar de qué tipo es o cuál es su naturaleza. En ese sentido podemos clasificar los textos por su forma, contenido y origen. Por su forma, estos pueden ser textos informativos y textos narrativos. Los primeros tienen un lenguaje preciso pero no son impersonales, como son las crónicas, las memorias, informes, tratados, etc. Mientras que los segundos utilizan un lenguaje más literario y son más subjetivos o personales. Estos son los relatos, las leyendas y las autobiografías. Sobre todo pueden considerarse informativos los jurídicos y los estadísticos por su impersonalidad y su lenguaje nada literario. Por su contenido, cuando esos pueden ser teórica, política, de economía, de aspectos sociales y de culturales. Y por su origen, que aquí podemos establecer una primera división entre fuentes primarias o históricas y secundarias o historiográficas. Las primeras, las contemporáneas de la época, y las segundas, documentos elaborados por historiadores que reflexionan sobre un acontecimiento histórico. Algunos historiadores distinguen también las fuentes hemerográficas referidas a los artículos de prensa contemporáneos del acontecimiento, aunque pueden ser consideradas como fuentes primarias. Las tipologías de texto es la de tipo jurídico. Según Miguel, señala que el lenguaje jurídico se puede definir como la lengua empleada por los órganos de la administración de justicia en sus relaciones con la colectividad o con las personas físicas o jurídicas, es decir, como un tipo de lenguaje administrativo específico. Los textos jurídicos
jurídicos son tanto los legales como los judiciales. Existen diversas similitudes entre los textos jurídicos y administrativos, pues estos poseen una estructura fija y favorece el uso de frases y palabras con un carácter formulario e incluso a veces ritual. El lenguaje jurídico presente en los textos tiene su razón de ser y tiene que ver con el objetivo o finalidad que persiguen los textos. Los textos jurídicos se caracterizan por el empleo de tecnicismos, cultismos y términos arcaizantes, el uso de la repetición de aspectos claves de los textos, expresiones latinas, expresiones lexicalizadas y el presente de indicativo para expresar la objetividad, el futuro en modo subjetivo, tanto simple como compuesto, los pronombres a tonos pospuestos, una síntesis irreversada con una clara tendencia a alargar los periodos sintácticos y a usar abundantemente los gerundios. A destacar de la síntesis irreversada el uso de oraciones impersonales y pasivas reflejas, y el uso de la tercera persona para referirse al emisor y al receptor del texto. En la tipología de textos jurídicos encontramos en el modo escrito un tono fosilizado en las pólizas de seguros, contratos, testamentos, un tono formal en las leyes, informes y recursos legales. En el modo oral preparado encontramos un tono fosilizado en las fórmulas de matrimonio, sentencias, juramento de testigos, instrucciones al jurado, veredictos. Un tono formal en interrogatorios en juicios, declaraciones, declaraciones de peritos, discursos de abogados en los juicios. Un tono profesional en las declaraciones de testigos, información legal. En el modo oral espontáneo encontramos un tono profesional en la interacción abogado-cliente, interacción entre el abogado y el juez en el juicio, un tono informal en la conversación entre abogados. Las declaraciones jurídicas son un tipo de texto jurídico, de ejemplo de texto jurídico. Para realizarlas de forma correcta se debe seguir los siguientes pasos. Datos personales, fórmula de la declaración, el contenido de la misma, lugar, fecha y firma. Al pie de la declaración, organismo o departamento al que se rige. Otros ejemplos de documentos de lenguaje jurídico son las disposiciones, las normativas, las órdenes, regulaciones, resoluciones, los estatutos, entre otros de orden judicial. Esta fue nuestra exposición sobre la tipología textual y su clasificación. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.